Muy buenos días, niños. Espero que estén muy bien. Hoy estamos iniciando la nueva semana y como saben, esta semana inician las presenciales, así que espero verlos muy pronto, el día miércoles 9 de marzo. Hoy, como saben, nos corresponden las clases del día lunes 7 de marzo y lo vamos a manejar por medio de video. ¿Por qué? Porque el día de hoy voy a estar recibiendo los materiales en la escuela, entonces voy a estar todo el día recibiéndolos, por lo tanto, ustedes van a hacer las tareas escuchando y viendo este video. De todas maneras, voy a mandar el archivo para que ustedes puedan imprimir y las tareas que se vayan haciendo acá, como saben, las tienen que enviar a la carpeta de tareas de Classroom, ¿sí? Que corresponden al día de hoy, 7 de marzo. Hoy vamos a tomar la clase como si estuviésemos en la clase de Zoom, ¿sí? Solo por única ocasión, como ya saben, debido a esa situación, pues lo vamos a tomar en video. Entonces vamos a iniciar con las actividades. El día de hoy es 7 de marzo, como lo había mencionado. Recuerden igual que esta semana se cambió un poquito el horario. En cuanto al lunes, mantenemos las mismas materias y a partir de mañana pues se van a ir implementando o van a ir cambiando algunas. Son muy leves, de todas maneras a los papás les estoy dando el calendario, el horario de clases para que ustedes tengan y puedan pegar en su libreta o puedan pegar en su pared. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con ciencias naturales, como siempre lo hemos estado manejando en el horario, y estamos viendo los cambios de los estados físicos de los materiales. Aquí ya habíamos visto de qué son los sólidos, qué son los líquidos y cuáles son los gases. Cada uno de estos tiene características y formas diferentes, ¿sí? Y para que nosotros podamos convertir el sólido a líquido o líquido a sólido o gas a líquido, nosotros ya sabemos qué procedimiento se utiliza. Recuerden, entre más alto sea, entre más alta es la temperatura, más caliente será y puede volverse líquido o gas. Entre más baja sea la temperatura, esta se puede volver más sólida, ¿sí? Y también nos mencionaron la parte del plasma que nosotros ya habíamos hablado, que es, por ejemplo, cuando nosotros conectamos algún aparato y vemos unas pequeñas chispas que pueden salir de ahí, que son parte del cuarto estado de la materia, el cual no es tan común ni tan frecuente como los otros tres materiales, ¿sí? Estados físicos, perdón. Ahora bien, aquí también implementamos la parte de los coloides, que recuerdan que los coloides es cuando nosotros combinamos dos de los estados físicos para formar algún tipo de material, ¿sí? Que en la actividad pasada, igual acuérdense que hicimos la actividad de encerrar, dependiendo si eran sólidos, líquidos o coloides. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se transforma y cómo se le llama? Acuérdense igual que es evaporación, función, condensación y solidificación, que cada uno de estos determina cómo se vuelve cada estado físico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a relacionar las imágenes con el cambio de estado que presentan. Aquí estamos viendo estas imágenes y cada una de estas nos va a representar una forma. En este caso, ese cambio de estado tenemos la evaporación, la fusión, la condensación y la solidificación. Recordemos que cada uno de estos, como lo mencionan aquí nos dice la evaporación, es cuando nosotros tenemos el líquido y se cambia al estado gaseoso. La fusión es cuando tenemos lo sólido y vuelve líquido. La condensación es el gas que se vuelve líquido y la solidificación es cuando el líquido se vuelve sólido. Entonces aquí podemos ver estas imágenes, ¿sí? De el agua, cómo se va endureciendo y se vuelve hielo. Aquí el tiempo, acá vemos que es nieve, ¿sí? Es como el vapor. Ustedes ya deben saber cuál es el vapor. Aquí estamos viendo la mantequilla, cómo se derrite, y lo mismo con el sol, como aquí está lleno la cubeta, y cuando hay mucho sol, ¿qué pasa? Vemos que la cubeta ya empieza a quedar vacía. ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? Entonces, una vez que nosotros identificamos cualquiera de esas cuatro que ya había mencionado, las van a unir con una línea, ¿sí? Luego tenemos la actividad de completa las oraciones con las expresiones la disminución o el aumento. Acá dice, el agua de la cubeta se evaporó ustedes me van a decir si se evaporó por la disminución o por el aumento de la temperatura. Recuerden, ya lo habíamos mencionado, entre más altas temperaturas, más caliente, entre más bajas, más frías.
Entonces, una vez de que ustedes identifiquen estas partes, ya van a saber qué sucede con cada una. Luego dice, la mantequilla se derritió por la disminución o el aumento de la temperatura. Las gotitas de agua en la ventana se formaron por lo mismo. El hielo se formó por y los metales se funden por. Acuérdense, entre más alta y entre más baja. ¿Sí? Luego, tenemos la materia de español. En español vamos a continuar con Escribonotas, que es de la guía integrada, página 204. Nosotros en la 204 solo leímos, ¿sí? Solo leímos las partes, ustedes vieron, de información que se iban investigando y después de esta, cómo las unieron para formar solo una, ¿sí? Rescatando las dos fuentes de información. Ahora bien, la actividad 2, que está en la página 205, vamos a hacer la actividad que nos corresponde, que dice, lee los textos y escribe en una nota que corresponda a la pregunta ¿cómo se evangelizaba? Entonces, ustedes en casita van a leerme estas dos notas, tanto la evangelización y la colonización y bajo el signo de la cruz, que sabemos que prácticamente es lo mismo, solo que la diferencia es de dos autores diferentes que tienen la misma información. Recordemos que cuando vamos a investigar una información real, siempre en cualquier lugar que investiguemos nos va a dar la misma historia, la misma investigación, solo que a veces con palabras diferentes, pero siempre van a lo mismo, ¿sí? O si no, es porque le añaden otra parte de la información que quizá no tengamos en una. Entonces van a leer estas dos fuentes de información que hablan sobre la parte que corresponde al signo de la cruz, a la religión. Y una vez que ustedes la lean, dice que en la parte de abajo, que está el espacio que podemos observar, vamos a escribir la respuesta que pueda responder a cómo se evangelizaba, ¿sí? Aquí nos aparece la pregunta y ustedes con base al texto que leyeron a los dos, me van a responder cómo se evangelizaba, ¿sí? Después vamos a tener computación. En computación, esto lo van a imprimir y lo van a pegar en su libreta. Es muy importante que ustedes lo tengan en la libreta. Acuérdense que todas las actividades las tienen que tener allá. Cada una corresponde a una actividad, a una tarea que se les va dejando. Entonces, cuando las impriman y las resuelvan, traten de pegarlas en la libreta y que sea la libreta que corresponde. Aquí nosotros vamos a escribir y responder a las preguntas para qué nos sirve Word. Luego, ¿cuáles son los elementos de la ventana? Luego, ¿para qué nos sirve una carpeta? Y escribe la B si es verdadero o la F si es falso en los paréntesis. Acá dice, con la computadora puedo dibujar, pintar, escuchar música y ver videos. Ustedes me dicen si es verdadero o es falso. El hardware es la parte física de la computadora, por ejemplo, el teclado. El software es lo que se ve en la pantalla del monitor, por ejemplo, el mouse. Uno de los botones del programa Paint es el botón aerógrafo. Con el botón polígono de Paint puedo dibujar una pelota redonda y con el botón de texto de Paint puedo escribir el abecedario. Entonces ustedes pueden incluso utilizar la computadora, pueden abrir las aplicaciones para que ustedes confirmen si esto es o no verdadero. Y una vez de que la hayan identificado, en los paréntesis lo van a ir escribiendo. Todo eso que les acabo de poner acá son las actividades y las partes que hemos visto en todo en este ciclo y también las que se han abarcado desde tercero y segundo. Así que no creo que haya tanto problema ni sea tan difícil de resolver. Luego nos dice, completa las siguientes palabras del cuadro de hardware y software. Acá tenemos las palabras escáner, impresora, video de Timoteo, la calculadora de Windows, mouse, WordPad, TuxPaint y cámara web. Ustedes me van a poner en cada uno de los cuadros si corresponde al hardware y al software. Ya saben ustedes cuál es cuál, ya lo hemos explicado igual anteriormente, así que una vez de que se acuerden de cuál es cuál y sus características, lo van acomodando donde corresponde. Y de último vamos a tener, por último, matemáticas. En matemáticas vamos a continuar con los tipos de ángulos, líneas y simetría, ¿sí? Ahora estas las vamos a hacer en la libreta. Vamos a imprimir las siguientes actividades y pegarlas, no en el libro. Sin embargo, puse esta parte porque estamos continuando con el tema,
¿sí? Nos dice los ángulos. Un ángulo es la abertura que se comprende entre dos rectas unidas en un punto que se le llama vértice. Las rectas que forman el ángulo se conocen como lados. Entonces nosotros ya habíamos visto los ángulos de 90, de 180, los agudos, los llanos, cómo se conforman, cuál es su medida y cómo son sus características, ¿sí? Acá nos dice la medida de los ángulos depende de la abertura que tienen los lados. La medida del ángulo no cambia porque se ubica en cualquier dirección. En este caso, ya habíamos hablado de que tienen que empezar a utilizar su media luna o semicírculo. Ya se los había solicitado, entonces vamos a empezar a utilizarlo esta semana, ¿sí? Principalmente en el aula de clases para los que estén en presencial. ¿Eso para qué? Para que aprendan cómo se utiliza, cómo se mide y la manera en la que nosotros podemos medir los grados. Lo único que vamos a hacer en matemáticas es muy sencillo. Nos dice, observa la figura y traza lo indicado en el recuadro amarillo. Acá tenemos este pequeño recuadro y acá vemos que hay ese círculo, ¿sí? Donde vemos que hay como tachuelitas y nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos indica acá. La primera indicación nos dice, un ángulo rojo igual al verde. Nosotros tenemos este ángulo verde y vamos a hacer uno así, pero ahora de color rojo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificar en cuántas partes, en qué tamaño está abierto y hacer uno de la misma medida, ¿sí? Luego un ángulo azul igual al amarillo. Acá estamos viendo el ángulo amarillo y vemos en qué distancia está. Y vamos a repetir este ángulo en otro, ¿sí? Puede ser aquí al lado, puede ser por aquí. Ustedes deciden en qué parte poner los ángulos, siempre y cuando cumplan con las medidas que se muestran acá. Y una vez de que hayan terminado eso, ya hemos finalizado las clases del día de hoy. Recuerden nuevamente, les digo que las actividades que se hacen hoy se envían en la carpeta de tareas de Zoom, ¿sí? Que corresponden al día de hoy, lunes 7 de marzo. No se les olvide ponerlas, enviarlas, ya que son muy importantes, son como si estuviésemos en la clase. Ya mañana nos vemos por Zoom de la misma manera y el día miércoles nos vemos en presenciales los que van a ir y los que no nos vemos en línea. Adiós.